Las cicatrices daban cuenta de la ira de los comuneros de las parroquias de Riobamba, Colta y Guamote, y es que esta mujer, junto con su hijo y su amante, fueron capturados por moradores de la comunidad de San Juan de Payo, perteneciente a la parroquia Punín en Riobamba, robando borregos. Sin embargo, según representantes del sector, durante 3 años estaban tras la pista de los mismos. Y siempre, cada que entra ellos, desaparece borregos, ganados, chanchos, y además roban dentro de la casa también lo que existe dentro de los bienes de la casa. El último robo lo realizaron el jueves de la semana pasada, pero lograron capturarles el viernes a las 11 de la noche. Desde ese momento pasaron detenidos en la casa comunal hasta el martes, que se reunieron alrededor de 37 comunidades de los 3 cantones, de donde se presume robaron cientos de borregos y cabezas de ganado. Además, utilizando una aparente brujería, dicen que entraban a las casas de los comuneros, les desorbitaban y se llevaban todo lo que podían. Entonces, este trabajo de ellos ha sabido salir a las 8 o 9 de la noche, 10 a 11 de la noche, cuando ya la gente se comienza a dormir. Primero se reunieron por más de 4 horas entre los dirigentes de las comunidades para tomar resoluciones. Al final de la misma, decidieron aplicarles la justicia indígena amparados en el artículo 171 de la Constitución, además de quemar uno de los carros en los cuales realizaban sus fechorías. Iniciaron obligándoles a caminar descalzos desde la casa comunal hasta el estadio para incinerar el automotor. Caminaron por casi 45 minutos. En medio de la caminata, improvisaron una reconstrucción de los hechos. Llegaron, dijeron que él mismo zafe el tanque de gasolina, mientras que la mujer, como dueña de la camioneta, prenda fuego y termine con la misma. Pero antes, pidieron disculpas a los comuneros. Me siento muy arrepentido, muy dolorido ante todo este público, ante toda esta autoridad. 1000 veces me arrepiento. Esta será la última o la primera vez. Jamás lo volveré a hacer esto. Luego de la misma forma regresaron hasta la casa comunal. Durante todo el trayecto, un pastor iba aconsejándoles a cada uno para que supuestamente tomen otra vida. En medio de las oraciones, uno a uno iba arrepintiéndose de lo que ellos dicen son los peores de sus pecados. Porque en verdad que tantos sacrificios, tanto trabajo que existe aquí en el campo, ¿no? En rural, a los años, cuidar un animal, un borreguito, un cuisito, un chanchito, un ganado, y para que venga los señores como dueños, se llevará cualquier rato y benefician ellos, y los pobres trabajadores quedan afectados. Quienes han decidido que se haga la purificación, la rehabilitación y la restauración de las personas que han cometido un delito. Para nosotros no es un encarcelamiento, para nosotros no es que van a cumplir una sentencia. Al llegar, el agua fría, la ortiga y el látigo estaban listos para realizar lo que es calificado por el sector indígena como el baño de purificación. Y a su vez también ver cómo ellos se reconcilian y llegan a ser parte de la comunidad, darles una oportunidad de vida, porque el agua es vida. Nuestras plantas también nos ayudan a restaurar el espíritu, a restaurar su mente. Antes de aplicarles, oran por ellos, solicitan la presencia de los familiares, los implicados, menos el menor de edad, obligados a estar semidesnudos y a la vista de todos. Les riegan el agua fría y luego les frotan la ortiga. Luego pidieron perdón a cada uno de sus familiares. Por algún interés, no, por amor a ti, por amor a Dios me casé contigo. Hoy declaro ante este público que yo te perdono de corazón. Bonita, nosotros, tus hijos, tu marido, madre, todo, mamita, todo. Nosotros. Al caer la noche, con el látigo les pegaron para que se arrepientan y no vuelvan a delinquir.
Finalmente fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, según representantes de la comunidad, les perdonaron la vida porque en un inicio iban a ser ellos quemados y enterrados vivos. Que es sentencia para nosotros en el que si vuelven a incurrir y a recaer en el mismo delito, pues la pena será mucho más grande. Según el sector indígena, esto no es un castigo, al contrario, una purificación para una nueva vida. El ajusticiamiento indígena está legalmente amparado en la Constitución de la República en su artículo 171. En algunos de los casos es necesario la presencia de la fuerza pública, pero en este prevaleció el enojo de quienes antes de todo este ritual denunciaron con lágrimas en los ojos el robo de sus animales. Con cámaras de Denis Cabezas, informó David Droban.